Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre cine. Y bueno, quería comenzar con uno de mis directores de cine favoritos, que me parece un verdadero genio. Y seguramente es el cineasta más importante de la historia de México. Seguramente también es el cineasta más influyente. Y más allá de ser considerado mexicano y haberse nacionalizado mexicano, nació en España y le tocó vivir periodos relativamente interesantes, y hablamos de Luis Buñuel. Bueno, para entrar un poco dentro de la biografía, antes de hacer este listado de las 5 películas que más me gustan de Luis Buñuel, tendríamos que decir que Buñuel nació en Calanda, en España, y falleció en la Ciudad de México en 1986. Él básicamente nació con el siglo en 1900 y falleció en 1983 en la Ciudad de México. Él al final fue pues una persona que le tocó vivir el boom primero del surrealismo. Hizo muchas amistades con Salvador Dalí, con quien tiene una película. Hizo mucha amistad con André Breton, aparece por ejemplo en el primer informe surrealista. Y más allá de eso, también le tocó vivir pues la situación de la España franquista. Y pues sí, le tocó vivir la censura, le tocó vivir pues gran parte de este fenómeno. Sin embargo, pues al final, después de que se exilió en México debido pues a las presiones de Franco en contra del cine hecho por Luis Buñuel, pues sí, le tocó vivir pues una buena etapa de su producción cinematográfica en México. Incluso me atrevería a decir que la mejor etapa del cine de Luis Buñuel se hizo pues en México. Sabemos que hay varios momentos. Sabemos que tuvo un momento en Francia después de 1975, sabemos que tuvo una etapa en España al principio de su carrera. Y pues sí, nos quedamos con esa idea y nos quedamos pues sí, con que es un cineasta que básicamente trabajó durante 48 años, tiene un sinfín de películas, y tendríamos que decir que la gran mayoría, la mayor cantidad de películas premiadas, pues las hizo aquí en México, y es considerado también un cineasta mexicano. Bueno, vamos a comenzar con la primera película, que se llama El Gran Calavera. Es una película, como les decía, producida y dirigida por Luis Buñuel en 1949. Tiene la peculiaridad de que es la primera película que hizo que Luis Buñuel fuera como volteado a ver. Y pues sí, miren, sabemos formalmente que esta película es la segunda película que hace en México. La primera no tuvo mucha aceptación y se animó a hacer pues una versión muy interesante de una obra de teatro. Sabemos que originalmente era una obra de teatro hecha por Adolfo Torrado en España, y resulta que se atrevió en el segundo periodo de su obra a hacer una comedia, y con actores increíbles. Trabajó con Fernando Soler, quien es el actor principal, trabajó con Andrés Soler, quien era hermano, y pues la historia es muy simple. Un hombre que es multimillonario se hace pasar por pobre para ver qué van a hacer sus hijos, y bueno, seguramente este argumento les ha de sonar. Y pues sí, la película Nosotros los Nobles, pues es un remake de esta película de 1949, una de las primeras películas increíbles, muy bien dirigida y muy interesante, porque lo primero que tenemos de Luis Buñuel es pues una comedia, la primera película que se vuelve muy muy interesante. Y bueno, vamos con la tercera película de Luis Buñuel en México, que para mí es la segunda obra más importante. Se llama Los Olvidados, que es una obra que se presentó en 1950, se hizo en los estudios Tepeyac, y básicamente pues es una obra que habla sobre la pobreza en México, habla básicamente sobre los niños de la calle, y teníamos que decir que es una obra tan importante que forma parte de la memoria del mundo según la UNESCO. Fue premiada como mejor director en el Festival de Cannes, y pues es una historia que se mezcla, que tiene ciertas cosas muy interesantes entre estas historias trágicas mezcladas con realismo, y tiene ciertos tintos de surrealismo, porque recordemos que pues Luis Buñuel viene de ahí. Y pues sí, si tuviéramos que hablar acerca de la historia, pues sí, es este pues, intento de redención de un niño de la calle, y que no puede, y que no puede, y toda la violencia que se desarrolla en torno a ese fenómeno. Vale muchísimo la pena
destacar la actuación de un niño en ese entonces que se llamaba Roberto Cobo, conocido como El Jaibo, y vale la pena, sí, hay grandes actores, grandes artistas, y sí, me quedo con ese fenómeno. Vale la pena decir también que se prohibió en México, que tuvieron que hacer un segundo final como muy redentorio y muy positivo, porque el primer final era increíblemente triste y desolador, pero bueno, sin duda para muchos es la mejor película de Luis Buñuel. Y vamos con la película número 3, que se llama La ilusión viaja en tranvía. Es una película de 1954 y es una comedia muy interesante en donde vale la pena destacar las actuaciones de Lelia Prado, de Fernando Soto Mantequilla. Vale la pena seguir mucho a Carlos Navarro, que es un papel increíble. Y el punto medular de la obra la sinopsis del trabajo cinematográfico es precioso. Trata de que dos personas que se dedican a trabajar en este fenómeno de los tranvías se ponen muy tristes porque van a retirar un camión o un vagón de los que ellos arreglaron y en una borrachera deciden robarse el tranvía y entonces van por distintas partes de la ciudad intentando devolver al tranvía a Indianilla, donde eran las terminales de los tranvías, e intentando evadirse de la policía, evadirse de las personas que los están siguiendo. Y es preciosa. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que si uno quisiera ver cómo era la Ciudad de México a principios de los años 50, en 1954, esta película es perfecta porque te hace conocer cómo era el sur de la Ciudad de México, cómo era Xochimilco, cómo se vivía dentro de los tranvías. Hace un viaje precioso por la colonia del Valle y es una obra fantástica, divertidísima, y pues eso nos demuestra que el trabajo de Luis Buñuel era pues muy peculiar y pues vale muchísimo la pena conocerlo porque siempre se va como cambiando entre la tragedia y entre pues el caos total y la comicidad. Bueno, hablemos ahora de la cuarta película que yo recomiendo. Es una película de 1961, se llama Viridiana, que es una cosa preciosa de principio a fin. Es como ustedes se imaginan, dirigida y protagonizada por varios personajes fantásticos como Silvia Pinal, Francisco Rabal y Fernando Rey. Es una obra de verdad increíble. Y bueno, miren, sabemos que si tuviéramos que hacer como un resumen de la obra, tendríamos que decir que está basada en una obra que se llama Alma, de Benito Pérez Galdós, y básicamente trata de que unas personas están en una fiesta y de repente no pueden salir porque creen que hay algo afuera. Entonces empiezan a desarrollarse ciertos como miedos o terrores y comienzan a degradarse cada vez más y más y más. Usan cosas extrañísimas como hacer un hoyo en la pared para poder tomar agua y todos encerrados en una habitación en donde ven pasar los días. La gente intenta entrar a rescatarlos y no pueden porque también sienten que hay algo adentro. Entonces vamos viendo cómo se va decayendo. Yo recuerdo muy bien que Silvia Pinal, en una entrevista que dio sobre el Ángel Exterminador, nos contaba que Luis Buñuel, para que hacer que se sintieran verdaderamente mal los actores, había conseguido una botella de miel y había echado tierra dentro de la miel y había tenido que pintarles el cuerpo pues con esa miel, con tierra, para que se sintieran incómodos y tuvieran la sensación de que ya llevaban encerrados en el mismo cuarto una semana. Y bueno, pues es una obra que vale la pena mencionar, que en 1961 se ganó la Palma de Oro. Yo tuve la fortuna de ver pues esa pieza en una exposición que hicieron de Luis Buñuel, porque es una pieza que todavía le pertenece a Silvia Pinal, que fue una de las actores principales. Y bueno, vamos a hablar sobre la última obra que yo creo que recomiendo muchísimo. Se llama Viridiana, es una obra que también dirige Luis Buñuel, también actúa Silvia Pinal y básicamente se centra en el hecho de que es muy extraña porque trata de una persona que un tío que es sacerdote intenta abusar de ella y después de intentar abusar de ella y no poder se ahorca
En el momento de ahorcarse deja todas sus propiedades a nombre de su sobrina. Y su sobrina, intentando hacer el bien, decide adoptar o dar albergue a un sinfín pues de vagabundos, de alcohólicos, y pues intenta darles todo, intenta como redimirlos, y al final se da cuenta de que es imposible. Termina de una manera increíble, no quiero decirles el final, pero vale la pena rescatar que hay una imagen, que es la imagen de la última cena, en donde hay puros vagabundos, y Luis Buñuel los pone en esa posición. Y bueno, ya creo haber hecho un listado de por lo menos las 5 películas de Luis Buñuel que considero fundamentales y que vale la pena seguir porque pues, es parte del patrimonio cultural y histórico tanto de México como de España, que es interesante el hecho de que un artista haya unido a esos dos países. Y sin duda el trabajo de Luis Buñuel vale la pena en todos los sentidos. Yo lo conozco, creo que he visto prácticamente todo su trabajo, pero yo me quedaría con estas 5 películas que les recomiendo. Pero bueno, me gustaría que ustedes me comentaran qué es lo que piensan, si les gusta o no les gusta esta lista, si pondrían una o quitaran otra, si conocen alguna otra película, si les gustaría que hablara de algún director en particular. Y me gustaría que me regalaran un like, ya sabes, si les gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse. Al lado de una campanita, también aplástela, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil. Vale la pena decirles también que gran parte de la obra de Luis Buñuel está para ver de manera gratuita en YouTube. Y pues por favor búsquenlo. Sería un gran momento para conocer si no la conoce, o sería un gran momento para volver a verlo. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.